conectarse a esta hora, entendiendo pues la situación de la universidad, ¿no? Em, Vamos a iniciar entonces esta primera webconference del curso de dibujo digital, haciendo una revisión conceptual sobre todo como de los asuntos básicos del curso, en este sentido, en este caso, lo que tiene que ver como con el dibujo digital y la diferencia entre dos grandes como posibilidades del dibujo digital, que digamos que con los años se han ido mezclando. Yo creo que en eso el curso merece de pronto una revisión sobre los puentes entre estas dos maneras del dibujo digital, pero que de todas maneras siguen siendo como dos lógicas de creación bien distintas en términos de los programas, que también le dan no solamente como una experiencia diferente a quien dibuja, sino a los objetivos que pueda llegar a tener en uno o en otro caso. De todas maneras, creo que este curso tiene la intención de estar ofertado para un público muy grande, es decir, para personas que ya tienen una experiencia de pronto con la ilustración digital, con el trabajo de estos medios, y también para personas que hasta ahora están empezando a relacionarse con ello y quizás no tienen como ninguna experiencia con software de dibujo digital, es decir, que vienen tal vez de unas experiencias mucho más análogas y empiezan a relacionarse con el sistema de capas y demás. Entonces creo que desde esa comprensión es importante movernos. Sé que siempre hay personas que quizás llevan años trabajando en cosas de ilustración digital versus personas que tal vez ni siquiera tienen como mucho acceso o un acceso continuo a los programas que se requieren. Entonces creo que en esa diversidad espero que entendamos el curso y podemos como conversar sobre ello. Entonces, bueno, vamos hoy a, como les decía, mirar primero como este asunto, digamos, conceptual, que nos lleva también a preguntas que pueden ser técnicas, a preguntas eh, que pueden ser pues, un poco administrativas también, como sobre el asunto de cómo se está gestionando la plataforma, sobre la actividad uno. También es importante recalcar que si bien el curso tiene un director de curso, que soy yo, también tiene una serie de tutores. Tenemos dos tutores más. Es un curso como con un gran volumen de estudiantes. Entonces, eso sobre los tiempos de calificación, que a lo mejor todavía he tenido varios correos como personas a las que no he podido llegar a revisar todavía, pero a las que también no han podido revisar algunos otros tutores. Es decir, estamos en el proceso de calificación aún de la actividad uno y pues pendientes también de algunas preguntas y consultas por el foro de la actividad 2. Entonces, si aún no les hemos respondido, pues quizás es caso del gran volumen de estudiantes, pero pueden seguirnos recordando por el Teams algunas cuestiones o abordarlas ahorita aquí en la web. Entonces vamos a pasar primero como al asunto temático con una presentación que he preparado para hoy y después pues resolveremos al final de la web todo el asunto como de las preguntas, ¿vale? Para eso voy a compartir mi pantalla. Eh, por favor me confirman que están logrando la ver, la presentación. Sí, señor. Listo, gracias, Erika. Les agradezco también en este modo de presentación. Yo no tengo cómo ver, por ejemplo, las manos levantadas y demás. Entonces, en el momento en el que quieran participar o responder la pregunta o dar una opinión sobre lo que estamos mostrando, pues, por supuesto, pueden como hacerlo de inmediato. Y si varias nos cruzamos, pues vemos cómo organizamos como la palabra. Bueno, he denominado a esta primera web conference comparaciones en relación al dibujo digital. Vamos a ver que, digamos, primero vamos a hacer una comparación con los medios análogos como para entender cuál es esa gran diferencia entre lo análogo y lo digital en términos de dibujo y qué posibilidades tiene cada uno de esos medios, porque creo que uno tiende a pensar que es como simplemente un cambio de herramienta. Disculpen que esto me ha venido pasando especialmente hoy y es que se sale solo de la presentación, no sé qué problema tenga el Teams en este momento, pero bueno, entonces vamos a ir saliendo y entrando, pero ya hice otra web así esta mañana y creo que no está tan difícil. Entonces les decía una comparación como entre lo análogo y lo digital primero, y luego una comparación ya dentro del mundo del dibujo digital como estas dos grandes clasificaciones, ¿no? Un dibujo que está hecho por modificación de píxeles y otro que está hecho por mapa de bits, perdón, por dibujo vectorial, uno que es mapa de bits y otro que es dibujo vectorial. Pues bueno, vamos a arrancar un poco con esta comparación
entre el dibujo vectorial y digital o mapa de bits frente a lo análogo, unas diferencias entre vectores y trabajo por píxeles, y al final vamos a ver como unos ejemplos de trabajo y posibilidades ya de cara a, pues a la tarea 2, ¿no? Como a este ejercicio de calco, de copia rigurosa de la imagen, que nos permite explorar, como les digo, a quienes no tienen mucha experiencia, con explorar las herramientas, el sistema de capas, el trazado, el asunto del color, como lo básico, y a quienes tengan mucha experiencia, pues ir mucho más allá, como cómo técnicamente se logra una similitud muy exacta con una fotografía a partir de lo digital que enriquece las posibilidades de herramientas y materiales que tengan de pronto ya algún conocimiento. Entonces, bueno, lo primero que me gustaría preguntarles es para quienes quizás ya tienen experiencia en ambos mundos o incluso quienes hasta ahora están iniciando como a experimentar con el dibujo digital, ¿qué cambios pueden destacar o sí, incluso lamentar como de pérdidas y ganancias que hay entre el dibujo análogo y el dibujo digital, es decir, el dibujo hecho a mano, sobre papel, sobre cualquier superficie, en cualquier escala, y esto que llamamos dibujo digital con las herramientas que tengan? De quien quiera comentarnos qué diferencias ve. Como les decía, pueden abrir el micrófono y participar sin problema. No sé si quienes veo aquí rápido, Erika, Yuri, Jeffrey, William, qué diferencias ven entre el dibujo a mano y el dibujo digital o análogo y digital. Bueno, profe, pues para mí el análogo sería como cuando utilizamos los lápices, pinceles, acuarelas, bueno, diferentes elementos. Y digital o vectorial ya es cuando usamos la tableta gráfica y programas de Photoshop, Illustrator. Eso entiendo. Claro, sí, 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 me refiero como a la experiencia, o sea, ya cuando uno es, qué diferencias hay de la experiencia de uno al otro? ¿O cómo te has sentido en ese cambio? Sí, como, es más la pregunta sobre, no tanto qué es uno y otro, sino Ah, qué diferencias hay ok. desde su experiencia. Pues digo que va mucho de cada persona, ¿cierto? Pero para mí, pues se me facilita más el, el análogo que el digital. ¿Por qué sientes esa facilidad De en uno y en otro? pronto porque me falta como ahondar más, practicar más. Sí, yo creo que es como la práctica, la experiencia. Mientras que con el otro, pues, mm, no sé, será porque lo hago más o más seguido. No, no sé, supongo que es por eso. Listo, gracias, Erika. ¿Alguien Bueno, más quiere comentar cómo qué diferencias ve entre esas dos formas de dibujo? Adelante, Carlos. Profe, Ah, bueno, Carlos tiene la mano alzada y después no sé quién está hablando, pero puede seguir sin problema. ok, ok, listo. Adelante, Carlos. Carlos. Profe, Carol dice que es que dice, el micrófono no se le activa. Ah, qué raro. Pues si quieres, puedes salir y volver a entrar a ver si mejora. Y mientras tanto escuchamos a Diego. Adelante, Diego, ahora sí. Sí, profe, yo creo que una de las diferencias o de las, en relación a mi experiencia, yo pues soy de la parte análoga, es como el acto de dibujar en una parte y ver tu trazo en la pantalla, eso como que
genera ese conflicto en tu cabeza, el uso de la herramienta, adaptarse a eso es bastante complejo. Pues yo hace poco, hace como unos 5 meses, he estado adentrándome a la parte digital, de ilustración y dibujo y de experimentar. Y sí, ha sido bastante confrontador, ¿no? Porque uno viene del acto del lápiz sobre el papel, el pincel y esas cosas. Entonces ya en el área digital tu mano va por un lado y lo que estás trazando está en tu pantalla y la superficie es la misma, no va a cambiar. Lo que Ujú. cambia ya es un efecto en tu pantalla. Sí, 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 ahí también tocas un punto clave y es esa relación entre el ojo y la mano, ¿no? Como está viendo el papel siempre y la pantalla tiene que aprender a disociar esa relación tan directa entre mirar hacia donde estoy dibujando y aquí ocurre otra cosa. Entonces sí, como que acostumbrarse a eso es, hay un punto interesante. No sé si Carol, ¿siguen viendo mi pantalla y todo normal? Es que está un poco raro. Buenas tardes, sí, señor. Listo. ¿Quieres comentar algo? Sí, señor. No, pues para mí parecer, pues, pues las dos formas pues son muy diferentes, pero igual lo que sea una compañera depende también pues de lo de la persona y eso, pero pues sí me parece un poquitico más complejo en el dibujo digital, pero igual comenzando la serie a poquito, Ujú. practicando ya a uno le parece como más fácil en la parte digital. Listo, bueno, vamos a avanzar. Creo que tienen toda la razón como sobre la experiencia también, ahorita que tú lo decías, como es una cosa como de práctica, porque claro, nosotros estamos relacionados al dibujo análogo desde muy pequeños en la mayoría de los casos. Quizás quienes son más jóvenes tienen ya una relación con lo digital como más intuitiva y también como de más desde la niñez o la adolescencia, y eso hace que sea fácil comprender cosas como el sistema de capas, pero también la intuición sobre las herramientas de los programas y demás. Pero me incluyo en la mayoría de casos, uno viene como muy acostumbrado al dibujo análogo desde la escritura, casi desde kinder, ¿no? Como que aprende a escribir y antes de aprender a escribir está aprendiendo es a dibujar. Y entonces es una relación como muy íntima con el lápiz, con el papel y luego con la tinta, como con otras cosas que implican lo análogo. Entonces, lo primero es como esa costumbre que ustedes manifiestan, ¿no? Y esa costumbre tiene como unas lógicas o unas posibilidades muy concretas. Una es la que decía Diego, por ejemplo, esa división entre el ojo y la mano que está como más evidente aquí, ¿no? Uno, por ejemplo, claro, no sé, cuando ve televisión o escribe en el computador, ya está incluso acostumbrado a no mirar el teclado a veces o no mira el control cuando, no sé, juega Play o los videojuegos o cualquier cosa, pues también hay una disociación directa entre el control y la mirada a la pantalla y es un asunto de acostumbrarse. Entonces creo que aquí también esa separación entre la mano que traza en el papel y el ojo que la está viendo o que en este caso tienes que mirar la pantalla y la mano se vuelve como una especie de mouse, pues es un cambio importante al cual hay que adecuarse. Esto implica también una cosa ahí y es en la sensibilidad con el medio, ¿no? Entonces, lo primero que yo quiero destacar acá es la variación de la superficie. Entonces, cuando uno dibuja sobre papel o de forma análoga, más bien para hacerlo más amplio, el dibujo análogo tiene una variabilidad de la superficie. Es decir, yo puedo dibujar sobre papel, puedo dibujar sobre madera, puedo dibujar en una pared, puedo dibujar en una libreta que tenga, digamos, una información, no sé, cuadriculada o en un papel blanco, puedo dibujar con carboncillo, con esferos, con lápices. Entonces, hay una riqueza material en la superficie que en lo digital se pierde, porque en lo digital casi que uno o dibuja sobre una tableta digitalizadora, sobre una Wacom o Union o lo que tenga, o dibuja, no sé, sobre un iPad o sobre una tableta que tiene pantalla, mm, o directamente sobre la pantalla si tiene un computador como táctil. Pero siempre está dibujando sobre un medio que es muy liso
con los dedos o con un lápiz óptico, ¿sí? Entonces casi que siempre hay una versión como de unos ciertos materiales, como más el vidrio, plásticos lisos sobre todo, sobre los que uno está dibujando. Entonces esa riqueza de la superficie está mucho más presente en lo análogo que en lo digital, como que en lo digital es más regulado. Otra característica que es consecuencia de eso mismo es la relación con el cuerpo. Entonces, nosotros en el dibujo análogo podemos dibujar, como les decía, en una libreta pequeña y nuestra relación corporal con eso es muy diferente, ¿no? Entrar como en la minucia, o podríamos estar dibujando en una pared, si alguien hace graffiti o mural acá, pues entiende que el cuerpo se activa de unas maneras muy distintas a cómo se activa, por ejemplo, en el dibujo digital. Es decir, el dibujo digital uno casi siempre está más allá de la posición del cuerpo, está dibujando con la muñeca, ¿cierto? Es decir, es un dibujo que se restringe a mover la mano y los dedos sobre una superficie de un tamaño máximo, por ahí una hoja carta o un poco más si no tiene una tableta muy grande. Pero en el dibujo análogo uno puede dibujar literalmente con todo el cuerpo, ¿sí? Puede hacer líneas, no sé, en una pared, en un pliego, en medio pliego, como mucho más grandes. Entonces la relación con el cuerpo en el dibujo digital es distinta al dibujo análogo. Hay una mayor posibilidad de relación con el cuerpo en lo análogo todavía. Este asunto que hablábamos al principio de la superficie está muy relacionado con esto de las acciones más precisas. Así nosotros, digamos, la tecnología va avanzando muy rápido y cada vez pues las tabletas permiten más sensibilidad, como la presión, la inclinación del lápiz de pronto, mm, y otras cualidades que vamos a nombrar ahorita, pero en el dibujo análogo todavía yo siento que hay como un control de la presión, uno puede hacer líneas demasiado suaves con un lápiz o casi que sí, como casi una caricia sobre el papel que deja un rastro, o todo lo contrario, hacer trazos muy duros. En lo digital eso no se permite tanto. Entonces hay como todavía una sensibilidad del cuerpo y de lo físico, más allá de los medios digitales, que el dibujo análogo conserva. Y creo que muchos artistas han aprovechado o van aprovechando eso desde hace mucho tiempo también. Todo esto yo lo resumiría como en relaciones con el soporte, es decir, materiales diversos, el espacio también y el tiempo donde uno dibuja. Casi que el espacio-tiempo del dibujo digital es siempre la pantalla, uno está metido como en ese sistema, digamos, virtual o digital controlado, mientras el dibujo análogo pues está sometido a cosas como la luz del exterior, el clima, la temperatura, como otras cosas que afectan los propios materiales. Entonces el espacio-tiempo ahí es distinto. Eso para destacar algunos asuntos del dibujo análogo que no se pueden trasladar a lo digital. Así también hay asuntos del dibujo digital que no están en lo análogo. Y yo creo que ahí es donde se empieza a poner interesante el asunto, y es cómo comprendemos que esto es otra manera de producir imágenes completamente distinta, o no completamente, pero bien distinta. Y en ese sentido hay unas posibilidades que a lo mejor si las identificamos vamos a poder aprovecharlas y empezar a dejar de esperar como una emulación total del dibujo análogo. Es decir, como no querer que pase lo mismo que en lo análogo, sino poder comprender esas diferencias. Entonces, lo primero es entender que lo digital tiene un asunto que es como una intensificación de los sentidos, si lo pensamos bien. Em, Por ejemplo, unos audífonos cualquiera nos sirven para escuchar como mucho más duro los sonidos. De pronto lo digital de los sonidos nos sirve para pausarlo, para modificarlo, para subir los volúmenes, bajarlos, escucharlos en otro momento que queramos. Y en la imagen ocurre lo mismo. Otra característica que está de tercera, que es el zoom, tiene todo que ver con eso. Entonces yo puedo coger un dibujo que esté haciendo, dependiendo del programa, y puedo empezar a acercarme más y más y más y más, y hacer líneas que tal vez no podría hacer en un dibujo análogo a esa escala. O sea, casi que tendría que ser una cosa más microscópica si uno estuviera trabajando en lo análogo, pero en lo digital es fácil generar un zoom muy grande. ¿Sí? Al dibujo digital. Entonces, esa es una posibilidad que tenemos que aprender a aprovechar también, ¿no? Que digamos, el canvas o el marco del dibujo tiene una distancia, pero yo puedo acercarme a trabajar pedazos muy chiquitos y seguirlos viendo igual de grandes, ¿no? Con el zoom del computador. Algo que parece como muy obvio, pero que démonos cuenta que en lo análogo es imposible de hacer. Entonces, casi que ahí
Entre más grande es el archivo, yo más me puedo acercar, acercar y acercar casi hasta el tamaño, digamos, del píxel del archivo o de la calidad del archivo dependiendo de la cantidad de píxeles. Entonces puedo hacer unos zoom grandísimos. Eso no lo puedo hacer en lo análogo. Otra cosa que es muy evidente y que a veces uno ya pues, como que no lo reconoce tanto de lo obvio que es la posibilidad de devolverse, ¿sí? Como de cambiar a varios procesos. Por ejemplo, pues el control Z, ¿sí? Es posible en lo digital, pero es imposible en lo análogo. O sea, a veces uno extrañamente está muy preocupado por equivocarse en lo digital, como por hacer mal una línea o que no le quede preciso, pero olvida que a diferencia del dibujo análogo, en lo digital yo puedo devolverme infinita cantidad de veces, es decir, puedo darle control Z a cualquier paso que dé y retrocederlo. Eso es una cosa que en lo análogo no se puede hacer. Sí, uno puede borrar, pero las marcas van a quedar. O si uno está trabajando con tintas o hace como grandes trazados y demás, es imposible devolverse. En cambio, en lo digital no. Hay que reconocer que eso es una posibilidad y que es muy valiosa, sobre todo como para la tranquilidad del equivocarse. Uno siempre se puede equivocar y rectificar. En esa misma lógica del devolverse hay otro asunto que se puede hacer y es la variación, o la reproductibilidad de la imagen y su variación. Y con esto me refiero a que yo puedo llegar a un punto de la imagen, la puedo guardar una copia, puedo seguir trabajando en la imagen y en cualquier momento puedo guardar esa otra que he ido y volver a la copia anterior y seguirla trabajando. Es decir, puedo como ramificar el trabajo y empezar a desarrollarlo, digamos, en paralelo, como que puedo de una imagen o de un proceso luego decir, ah, bueno, esta la voy a hacer ahora con fondo negro y esta con el fondo café. Y esa de café la sigo trabajando y digo, bueno, este dibujo ahora, a este personaje lo trabajo con el pelo rojo, pero también me gustaría verlo con el pelo verde. Entonces vuelvo y hago otros dos archivos. Eso se puede volver infinito y puede llegar a ser un problema, pero también es una posibilidad que no tengo en lo análogo. Si yo quiero decir, ah, esto me gustó hasta acá, pero me gustaría verlo otra versión con esta variación, me toca volver a hacer todo el dibujo, ¿sí? Y en lo digital no ocurre eso. Entonces esa variación o variabilidad y reproductibilidad es algo muy importante en lo digital, si lo pensamos bien. La capacidad de hacer series de imágenes, variaciones es mucho más rápido. Y finalmente, hay una cosa que es como lo que yo llamo aquí como control de planos o capas, y es que una de las exigencias del curso es que ustedes puedan manejar un software que tenga trabajo por capas, es decir, sea vectorial o sea mapa de bits, que ustedes puedan crear capas y cada una de esas capas, si se dan cuenta, la pueden trabajar aparte. Es como si yo en lo análogo tuviera muchos papeles pergamino uno detrás de otro, ¿no? Y pudiera sacar uno, trabajarlo, luego ponerlo debajo, acetatos, y al final construir la imagen, pero eso no es así. Entonces yo en lo análogo solo puedo trabajar encima literalmente de lo que ya he hecho, pero no puedo modificarlo de abajo. Pensemos que en lo digital sí. Yo puedo como hacer una primera capa del contorno, luego otra capa de otra cosa y puedo volver a modificar el contorno si altero solo la capa de abajo. Entonces, eso es muy interesante y lo mismo, es una posibilidad como de control y de variabilidad sobre el dibujo que no existe en lo análogo, si lo pensamos. No sé si alguien quiere aportar algo más después de como esta ampliación a las diferencias. Seguimos. Les decía, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Listo, vale, gracias. Bueno, entonces aquí estamos viendo, espero que todos lo puedan ver también, como uno de los ejemplos de ese asunto del Zoom digital. Entonces, esta es como una obra quizás ustedes han visto ese tipo de obras, esta es como una animación de Anthony Mathieu,
Y digamos que aquí hay una ficción, por supuesto, o sea, no es como que hay un solo dibujo gigante al que él se acerca y se acerca, hay un montaje, pero es para mostrar un poco como esa posibilidad, igual que sí tenemos hasta cierto nivel de una imagen dentro de otra, ¿no? Yo podría tener como un canvas muy grande, que tenga un dibujo general, y acercándome tener como otros dibujos muy pequeños adentro. Entonces, es una, como una posibilidad, digamos, del dibujo digital, que les digo en este momento, pues aquí está como un poco ficcionado, Profe, qué pena, ¿está mostrando algún dibujo? Porque no, pues veo como un PowerPoint, pero no veo como un dibujo, pero no es una sé, como animación, ¿sí? no, pero no, No, pues estoy viendo una pantalla que dice cambios y posibilidades del dibujo. No veo ningún dibujo, ninguna animación. Ah, ya, no, antes sí, no, se está mostrando lo que yo quiero mostrar. Espera un segundo. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Qué pena una pregunta. Hoy su merced va a explicar lo de la tarea 2. Es que tengo unas duditas. Sí, pero más adelante. Más adelante, sí, sí, sí. Vale, listo, gracias. Listo, les pregunto de nuevo. Está muy raro. Ahora sí ven como, digamos, ya más como un montón de, de pantallas, digamos, más información. Ya ven como esta Señor, animación. no se está proyectando. no, señor. De pronto si deja de compartir y vuelve a compartir. Sí, estoy intentando. Ya estoy dejando de compartir. Espera, estoy cerrando como todas las aplicaciones. Lo veo como... Voy a salir un segundo y vuelvo a entrar.
Ya me puedo volver a unir y creo que se está grabando y se está bien. Ah, bueno, ya. Puedo compartir. Listo. Ahora sí les pregunto de nuevo, ¿están viendo la pantalla como el PowerPoint? Como que hay un ojo en la imagen. Sí, señor. Listo, bueno, esperemos que por aquí esté. Sí, ahora sí. Listo, entonces ahora sí les decía como que ¿están viendo esta animación? Espero que sí. En esta posibilidad del zoom hay como, esta es como una, digamos, decía como una ficción o una obra, una animación de un artista. Quizás han visto imágenes por Instagram o Reels o cosas que hagan esto, como esta especie de zoom infinito que podría existir en lo digital, o sea que está ficcionado, pero lo que sí podríamos tener es esa posibilidad de una imagen digital como un canvas grande, que de pronto de lejos es una imagen, pero si uno se acerca tiene como un montón de otros detalles, incluso otras historias, como que esto es una posibilidad de lo digital que lo análogo pues tiene una restricción, ¿sí? Un límite, y en lo digital esa posibilidad de hacer zoom a una imagen y verla grande en la pantalla y luego alejarse, como de hacer micromundos, por decirlo de alguna manera, pues es una opción como real y tangible. Quería como sobre todo mostrarles que incluso en esta tarea 2 que ya arrancamos, esa posibilidad de hacer un gran zoom en una parte y trabajar los detalles para que cuando me aleje pueda ver una textura, es una gran posibilidad. Es como esa dinámica de, digamos, del esfuerzo, del oficio, de la acumulación y del detalle, también es muy posible en lo digital. Aunque no veamos muchas imágenes de este tipo, pues es una gran posibilidad del dibujo digital. Esta obra es un poco una escena como de un asesinato en la que, digamos, a través de los reflejos, supuestamente el artista está contando como toda la historia, ¿no? Como que es una cosa que dura 3 segundos, estudiando un poco como esa lógica del viaje de la luz, del reflejo, de una cosa que va de un lugar a otro y vuelve constantemente como a las mismas escenas, ¿no? En algún momento va a volver al lugar como de donde está ocurriendo o ocurre ese asesinato, ya volvió como, y se dieron cuenta como otra vez a este mismo cuarto donde está esa mujer y pasa por el dentista, bueno, y vuelve a donde está como el asesino y los reflejos y ahorita se va incluso como hasta la luna, bueno, digamos que lo que quería era sobre todo como mostrar esa posibilidad de sumar. Otra cosa que es muy interesante, bajarle igual al volumen, es esta posibilidad de dibujar en simultáneo, ¿sí? Nosotros en lo análogo, pues podemos hacer dibujos colaborativos, sí, pero piensen en términos de propuestas de ustedes como artistas visuales, eh, lo interesante que puede llegar a ser esta posibilidad de dibujar en simultáneo en el mismo canvas con personas que están en cualquier otro lugar, ¿no? Hay plataformas que permiten esto, o incluso pues quienes ya vayan a irse por la línea más digital del programa, donde hay programación para artistas, animación y demás, podría ser que ustedes mismos terminen formulando como algunas apuestas de dibujo colaborativo y colectivo. Entonces esto que es como Animation, como animación anónima, que es un proyecto, pues en este caso de este artista Caleb Wood, promueve que cada uno de esos letreros que ustedes ven es un usuario distinto conectándose. Pues que luego él reproduce pues esas sesiones de dibujo de manera acelerada. Disculpa, es que no estás compartiendo pantalla. Otra vez. No, Qué pena interrumpirlo, sí, se le fue otra no, vez la pantalla. interrumpanme todo lo que quieran porque igual, sí, si no les puedo mostrar es muy difícil. A ver, ¿qué pasa ahora otra vez? Sí, avísenme por favor que pasa, si pasa, porque es muy raro, como que no sé por qué está pasando eso. Ahora sí la ven. Sí, Sí, señor, ahora sí. Señor, con un video. sí, exacto. Entonces, bueno, es lo que les estaba comentando básicamente, es un video como de una aplicación en la que varias personas dibujan al tiempo. Es como que esta es otra posibilidad de lo digital, ¿no? Como
Les decía, el error, el equivocarse, el borrar, el hacer, pero también como la simultaneidad de la imagen aquí. Entonces, hay muchas personas dibujando al tiempo, como en estos canvas o en estas pantallas que se proponen, y esto pues sí, imposible hacerlo como en lo análogo, ¿no? Sobre todo como esa posibilidad de borrar algunas partes y que otras aparezcan, que se va desapareciendo algunos trazados y otros se mantienen, como la posibilidad de hacer animación en esto es como pues, impresionante. Entonces como que les decía, puede que ustedes mismas o mismos terminen como proponiendo esas acciones que no permite lo análogo. Vamos a avanzar igual más rápido. Me dicen si se deja ver. Entonces, bueno, otra cosa del dibujo análogo contemporáneo es pues la exploración del medio y como les decía, sus posibilidades. Les traía aquí algo como que vamos a pasar muy rápido, pero si lo quieren ver está chévere. Y es toda una exploración como de, por ejemplo, el carboncillo, la tinta, desde como la materialidad de esos trazados. Entonces, Richard Serra es como un artista pues como muy importante, escultor, dibujante y entre otras cosas explora pues como la gestualidad de los medios. Pues, muchos de estos casi que paisajes no son más que exploraciones pues de grandes carboncillos o tintas y su posible gestualidad. Pues creo que eso es algo que aún lo digital no alcanza y es como, o no podrá alcanzar nunca y es esa materialidad pues como de cosas como el carbón, como la tinta, el peso de esos materiales y como eso tiene como una fisicidad, ¿no? Digamos que cada vez, o no cada vez, pero muchos años lo análogo o lo digital ha tratado de emular estas cosas de lo análogo. Si ustedes ven, se van a encontrar que en los programas que estén usando probablemente hay muchos pinceles distintos y, y como la opción de carboncillo y de lápiz y de marcadores y acuarelas, pero creo que ese aspecto como rico físico de la gestualidad de los materiales, pues es imposible de emular 100%. Eso como otra como posibilidad de variación. Y quizás uno de los artistas que ya quienes vieron dibujo uno me habrán escuchado hablar de él, es Luis Caballero, donde justo se logra aprovechar eso como gestual del material y combinarlo nuevamente con la representación. Entonces pararse como en el punto medio entre la gestualidad de los materiales y la calidad de la representación es algo que igual lo digital pues tendría que aprovecharse desde su propia lógica, ¿no? Que uno vea todo eso digital, quizás el código, los colores planos, la variabilidad de las degradaciones, ¿no? Como todo eso material de lo digital sumado a la representación o a eso que uno quiere decir. Pues creo que eso es tarea también de nosotros como artistas contemporáneos, pensar cómo el medio digital expresa su materialidad y a la vez puede también comunicar otras ideas o cosas, sigue siendo como una tensión ahí muy interesante que en lo análogo está muy pensado y desarrollado. Sobre esa lógica, les traía como un poquito de este video de William Kendrick que estamos empezando a ver, espero, eh, de una animación cuadro a cuadro. Entonces, claro, la animación digital tiene unas lógicas y la animación análoga, en este caso son como fotografías de unos trazados que él va haciendo, tiene otras lógicas. Entonces, como que aquí lo que pasa es que él va dibujando en la hoja y le va tomando fotos, trazando, Profe, tomando fotos y fotos. otra vez. Otra vez se paró. Siento. A ver, me salgo. Vuelvo a compartir. En los videos tengan que ver con lo que es video, lo que estoy reproduciendo. ¿Listo? ¿Sí?
Si están viendo esta animación, ¿sí? Sí, señor. Ah, listo, listo, gracias. Bueno, les decía, como esto es una animación cuadro a cuadro, es decir, hay un dibujo, una fotografía del dibujo, luego él sigue dibujando otra foto, sigue dibujando otra foto, en este caso va borrando y tomando foto, foto, va borrando, o va dibujando de arriba hacia abajo lo que va pasando. Entonces, claro, esta animación cuadro a cuadro, pues que ya técnicamente es impresionante, pues también tiene otras como cualidades de lo análogo, ¿no? La mancha, el borrón, como el fantasma, que tal vez en digital como que se puede construir, pero igual se siente la calidad como del material. El dibujo, la animación digital, van a ver ustedes de pronto dentro de la carrera, tiene como otras maneras de hacerse, otras posibilidades más rápidas, pero que, claro, no tienen como tal vez alguna de estas fuerzas del rastro que sí tiene la obra de Kendrick. Les voy a preguntar ahora acá, un momento, ¿están viendo ahora esta diapositiva como de un grupo de personas a la derecha y otro grupo de personas dibujadas a la izquierda? Sí, Listo, listo bien. Entonces, bueno, esto de lo material, creo que también, por ejemplo, en este caso, aquí el trabajo del mismo artista anterior, que es un artista surafricano, que, pues digamos, en este momento también está denunciando como todo ese maltrato a los migrantes surafricanos hacia Europa. Se plantea, por ejemplo, sobre unos materiales ya impresos, es decir, el trabajo sobre el dibujo sobre materiales ya producidos en el mundo, en lo análogo también es una posibilidad, digamos que en lo digital no existe tanto. En este caso, como existía este tapiz y lo que le hace es como dibujar sobre ese tapiz, como la historia africana, esta balsa, digamos, de y desplazados, refugiados africanos que van hacia Europa. Es como que ahí todavía hay una posibilidad de lo análogo que creo lo digital les va como aún preguntándose, ¿no? Como sobre su materialidad. Mm, y para cerrar, creo ya esto de lo análogo contemporáneo, está esta animación, que también espero que ya esté volviendo, de Panic Book, donde lo que hacen es, pues, nuevamente, cuadro a cuadro, página a página, ir copiando como el mismo dibujo con variaciones para generar una animación de páginas pasando. Entonces, claro, hay como una narración aquí muy bella de eso análogo, o la descripción de las figuras a partir de trazos simples o de encuadres pequeños. Todas son como secuencias que él redibuja de películas como de los años 20 y 30, 40, y unas cosas de Hitchcock, como Vértigo y esas películas como de suspenso, eh, como retomando esas secuencias de dibujo acá en los libros. Claro, aquí también hay una muy buena relación como entre lo digital y lo análogo, que creo que es chévere ver, y es como de todos esos dibujos análogos pues se construye una animación pues digital en realidad, porque en últimas es una secuencia de fotos, de dibujos. Bueno, vamos a dejarla hasta ahí. Igual, si quieren buscarla, pues es esta animación que se llama como Pánico, o el libro del pánico. Este artista, pues como indio. Bueno, algo que quería mostrarles también de esto es como la relación entre medios, ¿no? Como, pues bueno, ya como una cosa más como dibujante.
como entre unas cosas que están trabajadas con tinta o más en colores planos. Ver la pantalla. ¿Ya no se está viendo? No. Bueno, gracias. Bueno, ya sacamos de esta animación que yo se lo estaba yo viendo, parece. Para entrar entonces en esa diferencia entre el dibujo, digamos, de mapa de bits, creo que ahora sí otra vez vuelvo a compartir, y el dibujo de vectores. Ahora están viendo una diapositiva ya, ¿sí? Como esa relación. Hola. Sí, se está viendo. Ah, bueno, listo. Creo que lo voy a dejar como aquí. Y lo voy a agrandar un poquito. Para que lo podamos ver más bien así. Y les pregunto qué haciendo, porque esto me deja ver aquí que cuando deje de compartir, ahora sí. ¿Qué encontraron como de esa diferencia entre mapa de bits y dibujo vectorial? Que era una de las preguntas que dio de la actividad 1 también, ¿no? Como ¿quién me podría de pronto contar qué vio que era el dibujo por mapa de bits versus que era el dibujo vectorial? ¿De qué se trata? Porque es explicado, pero me gustaría ver cómo lo consultaron y cómo lo entendieron de pronto. ¿Alguien está? Vectoriales Erika. con fórmulas matemáticas. ¿Puedes como de pronto expandir más esa explicación o cómo lo viste tú? Profe, pues por mi parte, por ejemplo, el mapa de bits, yo creo que como que contempla más un tema de píxeles y ya el dibujo vectorial, pues ya más vectores, como por ejemplo lo que es Illustrator o de pronto otro ejemplo puede ser, mm, bueno, Illustrator es como el único que se me viene ahorita a la mente y ya mapa de bits, no sé, Photoshop y yo diría que la gran mayoría de programas de dibujo pues se manejan más que nada como justamente en píxeles, en mapa de bits. Y pues lo que es dibujo vectorial tiene como la ventaja de que tú lo puedes como modificar o no sé, agrandar, hacerle zoom y pues no va a perder la calidad de la misma forma que de pronto trabajarlo con píxeles porque pues justamente de eso se tratan como los vectores, de que tú los puedes modificar y no se va como a perder calidad. Listo, hagámoslo como al revés, porque claro, digamos, hace unos años era más común pues que las personas no tuvieran tan clara esa diferencia, pero creo que parece que ustedes la tienen clara. ¿Alguien siente que no entienden bien cómo funciona, digamos, ya por dentro el asunto de cómo se trabaja un vector versus qué quiere decir mapa de bits, como una rejilla de píxeles? Voy a volver a compartir, si se quedó. Profe, yo estoy confundida ahí en esa parte, qué pena. Ujú. Es que no sé si, pues ya que el mapa de bits es acerca como una fotografía que uno toma, ¿sí? Con una cámara análoga o digital o lo que sea. Esa sería la técnica que estaríamos utilizando. Es que esa es la pregunta que tenía, pero sobre la actividad 2, para calcar la imagen Ujú. y no hacerla pues de forma vectorial, la que sería pues de pronto un poco más difícil, ¿no? No sé. Listo. Bueno, pues entonces aclaremos como ambas cosas.
Porque sí, creo que sí, bueno, pues quizás alguien que esté viendo la grabación queda más perdido, entonces voy a intentar como explicarlo de una manera más como esencial, digamos, y luego aclaro esa pregunta que me estás haciendo de una vez sobre la tarea. Y es que, bueno, el mapa de bits en realidad es como trabajar con los píxeles de una imagen, ¿sí? Entonces, cuando yo creo un archivo en un programa como un Photoshop o como, no sé, GIMP o, bueno, no sé, cualquier programa que esté utilizando mapa de bits, sea gratis o sea pago, incluso, no sé, el Corel, que también hay un Corel como de mapa de bits y otro de vectores. Entonces, yo lo que estoy creando en un programa como Photoshop es un archivo que tiene un cuadrado, un rectángulo, la dimensión que yo quiera, que tiene una cantidad fija de píxeles, ¿sí? Que pueden ser, no sé, 10.000 píxeles de ancho por 10.000 píxeles de alto, ¿sí? Y entonces tengo una cantidad de muchos cuadritos seguidos como una especie de rejilla. Yo lo que hago en el mapa de bits en realidad es cambiarle el color a esos cuadritos pequeños que se llaman píxeles. Estoy coloreando el píxel. Y lo que hago es tener varias capas, o sea, varias mallas de esos píxeles, como o algunas más, digamos, puedo cambiar la opacidad, hacerlas más transparentes, hacerlas más, digamos, blancas, cambiar toda esa configuración de píxeles por capas. Y en realidad eso es lo que estoy haciendo siempre que estoy trabajando en mapa de bits. Pues claro, yo hago un trazo y lo que estoy haciendo es colorear píxeles. Pero a veces como estoy tan lejos de los píxeles, pues el programa automáticamente, si yo le digo, cójame un pincel que parezca un lápiz, pues él me colorea una línea de píxeles, un recorrido de píxeles más oscuro y hacia alrededor de esos píxeles lo hace más suave, para que yo tenga la sensación de que el trazado también se difumina hacia los lados, un poco como le pasa al lápiz, si yo lo miro desde muy cerquita. Si yo le digo, no, hagamos un pincel que sea tinta, pues él me colorea más bien todos esos píxeles sin dejar tanto degradado en los bordes, ¿sí? Pero siempre lo que estoy haciendo es eso, modificando los cuadritos de la imagen. Ahora, si yo estoy calcando una fotografía, pues digamos que es más parecido al efecto de la fotografía o de la imagen que yo estoy cargando, porque en últimas cuando yo cargo una foto, también lo que estoy cargando es una serie de píxeles coloreados. Cuando yo digitalizo una fotografía análoga o bajo una foto de internet, finalmente lo que tengo es nuevamente un cuadrado o un rectángulo que tiene una cantidad de píxeles muy pequeños. Para calcar eso, pues yo podría hacer algo súper exagerado, es acercarme hasta el cuadrito de la imagen, crear una capa y casi que irle asignando un color a cada uno de esos píxeles, ¿sí? O sea, eso me garantizaría que quede completamente exacto, pero pues es un trabajo que como que no tiene sentido de lo largo que es. Entonces, pues claro, desde cierta distancia lo que hago es igual con el lápiz, con las herramientas que tengo del programa, ir retrasando, volviendo a trazar, dándole efectos de cambio de color o haciendo pinceles más grandes para colorear zonas y luego sobre esas zonas hacer detalles para colorear ese mapa de bits, ¿sí? Entonces, digamos, el mapa de bits, siempre ténganlo en cuenta, es una rejilla de píxeles. El vector, en cambio, como ya bien lo han dicho un par de ustedes, es una fórmula matemática, es decir, yo creo un espacio de trabajo que yo puedo redimensionar todo el tiempo, ¿sí? Porque no es una cantidad fija de píxeles, sino que cada vez que yo trazo una línea en ese espacio de trabajo, lo que está haciendo el computador es darme una fórmula, digamos, de vector, una fórmula matemática que me describe la curva que estoy trazando, ¿sí? A partir pues, de fórmulas de elipses y demás, lo cual pareciera muy complejo, pero en términos digamos, de memoria virtual del computador y demás, a veces pesa menos, porque en realidad es como un comando, un código del trazado que yo puedo, como ustedes también han dicho, redimensionar, porque finalmente lo que tengo es una curva escrita por una fórmula, pero yo puedo decirle, muéstremela en 400 por 400 píxeles o muéstremela en 10.000 por 10.000 píxeles, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Como yo tengo en el mapa de bits una cantidad de píxeles fija, yo solamente puedo imprimir esa cantidad de píxeles. Todo el tiempo estoy trabajando con un tamaño fijo de la imagen. Pero en la otra, cuando yo tengo trazados vectores, lo que hago es cambiar el tamaño de cómo el computador
me muestra esa cantidad de fórmulas. Entonces, también podría, digamos, en lo práctico, tener una imagen que está en píxeles, que la tengo de fondo en el programa, pero yo estoy trazando sobre ella vectores, ¿sí? Y podría igual calcarla con vectores, con la ventaja que luego podría redimensionar esa imagen al tamaño que yo quisiera y luego imprimirla como yo quisiera, ¿sí? Es decir, Pues puedo... eso precisamente fue lo que yo hice, pues yo estoy haciendo pues mi tarea a través de Illustrator y ¿sí? yo le di fue donde está la opción pues ventana y calcar imagen y pues ahí empecé a seguir como los pasos y como a jugar y modificando ¿cómo dice? Las variantes de cada cosita para pues lograr como el efecto. Pero entonces lo hice, no sé si así esté bien o lo tengo que siluetear con la pluma o con la varita que hago. Sí, yo creo que la recomendación para esta actividad sería que trabajaras más bien con la pluma y con el lápiz, es decir, que tú misma hicieras el trazado de los contornos de la imagen y luego, como vimos ahorita, podrías empezar a acercarte a trabajar cada vez más detalles. Entonces, claro, si bien es más sencillo hacer ciertas cosas en mapa de bits, como lo que decimos, líneas corticas, degradados, porque en el otro te va a generar muchísimos vectores. Luego también hay cosas que son más fáciles en lo vectorial, que es lo que vamos a ver ahorita que se puede hacer. Pero sí te recomendaría que al menos solamente en esta primera o en esta primera tarea, pues digamos de dibujo, que es la tarea 2, no trabajes con calco de imagen, con la herramienta calco de imagen, sino directamente con la pluma. Y digamos que si ya avanzaste con la herramienta calco de imagen y tienes una capa, que es el calco de la imagen, acércate y igual trata de trazar algunos de los detalles con la pluma, sobre todo para que experimentes y conozcas mejor esa herramienta. Pero claro, el lápiz y la pluma en Illustrator, por ejemplo, pues te obliga a hacer una línea que no siempre va a ser como perfectamente adecuada a lo que estás calcando, pero luego, como bien lo has hecho, puedes empezar a desplazar los nodos, es decir, el momento en el que cambia la curva de dirección o de grados de inclinación para cambiar la línea. Entonces, sí creo que esa experiencia es muy importante en esta primera actividad, como entender esa posibilidad de la línea dibujada, digamos, así sean vectores, me parece muy importante. Entonces, porfa, intenta, si ya avanzaste mucho con el calco automático o el calco digital de la imagen, trata de trabajar los detalles y si no, pues intenta hacerlo todo como de esa manera, digamos, más manual de trabajar con el Bueno, lápiz dice profe, y la pluma. bueno, gracias. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta o quiere o algo más que podamos hablar de esto, como conceptualmente, como cuál es la diferencia entre mapa de bici y vectores, o para qué sirve uno u otro. Profe, pues a mí me parece muy interesante el tema y no sé, ahí sí pasó algo porque uno a veces tiene inquietudes o así, uno las hace en base a tutoriales o a lo que uno puede investigar, pero uno a veces queda con la inquietud, lo estoy haciendo bien, o está mal, entonces no sé. Tú sabes, digamos, no sé si, pues lo pregunto primero, si tu tutor soy yo pues yo soy director del curso y tutor de algunos grupos, o de pronto ya sabes quién es o cuál es el nombre de tu tutor. Mm, La verdad, listo, a la primera webconferencia me tocaría buscar, de pronto si ya tengo ahí asignado el tutor, la verdad, en contacto. Listo, listo. Bueno, pues sí, yo ahorita, ¿cómo es tu nombre? ¿Verdad? Erika, Erika Juliana. Ah, Erika Liliana Arcila. Listo, si quieres yo miro ahorita que terminemos la llamada, en qué grupo estás y te comento cuál es tu tutor, si soy yo o hay otro tutor. Como les decía, hay dos personas más que están como calificando y atendiendo foros del curso. Vale. Profe, qué pena, es que esto, tanto la actividad 1 como la actividad 2, en el foro, pues, habemos varias personitas que hemos comentado
tú eres nuestro tutor y tú no respondes. Y ya Sí, prácticamente la actividad se entrega esta semana y tú nunca respondes hasta hoy que es la conversación esta. sí, yo soy consciente, digamos que les pido disculpas por eso. Voy a empezar a atender el foro, yo creo que hoy o mañana mismo. Y eventualmente, pues si se necesita, digamos, por estos tiempos como una ampliación de algo en esa lógica de los grupos, pues podemos revisarlo. Que sí, digamos que por el volumen de trabajo no he podido atender bien los foros de este curso y estoy como en eso. Sí, porque precisamente uno de los ítems de la tarea dice subirlo al foro y esperar la aprobación y para no avanzar. Imagínate, yo por eso avancé porque ya me queda una semana y pues tengo otras materias y también trabajo y tengo mil cosas por hacer y si yo no avanzo, después entonces me cuelgo y yo no puedo esperar a la última semana porque en el foro hay que responder precisamente máximo 3 días antes de la entrega de la tarea porque es una de las, como dice, de los ítems de aprobación de las tareas. Uno no puede poner en el foro el último día y tú no Claro, respondes. Entonces así, pues a varios, una muchacha también dijo de que pues ella avanzó y como no respondió, pues ella lo hizo así. No sé si esté acá. Pero entonces yo también puse mi foto, pero yo no he puesto mi resultado final. Pero si yo avancé, como te digo, yo le hice así, pero mirando tutoriales y eso, porque nunca vi respuesta pues de parte tuya de nada. Entonces por eso mirando ahí como tutoriales busqué cómo, o sea, calcar imágenes, de qué, y mirando también esto, lo que pusiste, los contenidos y eso, entonces me puse a hacerlo y pues precisamente me pareció hacerlo como más rápido así. claro, Catherine. Sí, yo es que me comprometo aquí a atender, digamos, muy pronto como esa resolución de los foros y como digo, por supuesto, entender que en la mayoría de estos pocos grupos que yo tengo, eh, pues ya se da por hecho que la imagen pues se aprobó en ese sentido. Ah, bueno, listo. Listo. Bueno, digamos que sobre esto de la relación mapa de dibujo vectorial, pues vamos a pasarlo como que quedó claro. Y les iba a proponer como un ejercicio que sería un poco similar al que se planteé en el lobby que está en el curso, que es como esa diferencia entre mapa de bits y vectores y por qué una imagen puede ser una cosa u otra según pues eso que ustedes ya han empezado a observar, ¿no? Quien esté trabajando Illustrator o Photoshop o quien conozca de pronto un poco del tema. Si estas imágenes están hechas por mapa de bits o vectores y por qué creen ustedes que están hechas en uno u otro medio o programa. Digo que está hecha por vectores porque no se ven pixeladas. Está participando Catherine. Sí, bueno, ese es un argumento. ¿Alguien que quiera proponer otro argumento de por qué estas imágenes estarían hechas con vectores y no con mapa de bits? Adelante, Lina. Buenas tardes a todos. Profe, yo diría que está hecho por vectores porque no se nota de pronto mucho, digamos, degradaciones, aunque en vectores también se pueden hacer degradaciones, pero ahí se ven colores como muy fijos, muy planos. No sé si de pronto me estoy equivocando en ese aspecto. Listo, Lina. Sí, ahí tocas otro punto muy importante. ¿Alguien más quiere complementar esa respuesta? Bueno, eh, si no, entonces sí, en efecto, como decía Catherine y Lina, estas son imágenes hechas en vectores
Y lo podemos ver pues digamos que lo pixelado puede también tener que ver pues como con la distancia de la imagen. Una imagen en buena resolución, pues nosotros tendríamos que acercarnos para ver el pixel. Sin embargo, ver esas imágenes, digamos, como tan lisas o como, sí, como tan lisas, tan continuas, por decirlo de alguna manera, como con esos bordes tan perfectos, casi siempre nos habla de imágenes vectoriales, justo porque, como decíamos, cuando yo creo un vector, lo que creo es una línea, pero esa línea yo puedo fácilmente como quitarle el grosor y volverlo cero, por ejemplo. Es decir, todo esto que se junta entre dos colores, que en principio pudo ser una línea vectorial, luego simplemente se le estás como quitando todo el borde y por eso nunca no se sienten los bordes o los trazados en ninguna de ellas, ¿sí? Se siente es como un cambio de color de uno a otro tono. La continuidad también de esas líneas o límites, ¿no? Como no tener una variación de grosor ni nada, también nos habla a veces como de ese tipo de dibujo vectorial, justamente porque como es una fórmula matemática, ese cambio del grosor hecho quizás por el lápiz, el dedo, con lo que se esté trazando, pues no se da tan evidentemente o es muy difícil de lograr, de hecho, si uno quisiera emular como ese cambio de grosor de la línea, en lo vectorial tendría que escoger como ciertos pinceles que tienen ya esa cualidad, em, pero no es una cosa como tan fácil de hacer. La otra cosa que es muy importante es, como dice Lina, como el cambio de colores entre colores planos. Como no hay, digamos, uno cuando hace una degradación en Illustrator, en un programa vectorial, pues lo que está haciendo es una degradación de toda una zona. Porque finalmente lo vectorial, lo que tiene hecho como lógica de fórmula matemática es unas áreas completas que se dividen cuando yo voy trazando. Entonces, por ejemplo, creo que aquí ustedes pueden ver el puntero, el mouse. Cuando yo hago esta línea, ¿sí? Sin que esta línea pasa acá y llega al mentón. Cuando yo hago esta línea y la intercepto con esta otra línea que viene de acá, lo que se me crean son dos zonas distintas. Esta zona morada y esta zona azul. Y luego esta otra curva me está creando esta otra zona, que es una zona negra. Voy a No volver a se está compartir. Ya vi. proyectando, profe. Muchas gracias. Ya vi que volvió a parar. Entonces estoy como haciendo un cambio entre estas dos zonas, ¿no? Por ejemplo, con esta línea, que parece una línea como continua hasta acá, y esta otra línea, cuando se interceptan esas líneas se crean varias zonas. Entonces cada una de esas zonas, el programa, digamos, me permite aplicarle un color plano, cosa que no se puede hacer en mapa de bits, ¿sí? Porque lo que yo tengo, como les decía, son píxeles coloreados y el programa no me reconoce zonas grandes como, no sé si quizás alguien tenga ya o tenga tanta edad como yo, más para reconocer como eso que era el barril con el que uno coloreaba en Paint. Paint también funcionaba así, uno tenía grandes zonas o formas prediseñadas y las iba coloreando, o como funcionan, no sé, las celdas de Excel, ¿sí? Son zonas, digamos, delimitadas matemáticamente que yo puedo colorear casi con un botón. Entonces, todas estas zonas de color no tienen el esfuerzo del coloreado píxel por píxel, sino que simplemente yo con un clic puedo colorear toda esta zona que ha sido encerrada a través de vectores. Entonces, eso casi siempre es dibujo vectorial. Entonces, claro, es más difícil, lo decía alguien ahorita, como lograr ciertos efectos en el dibujo vectorial, como de gradaciones, pero hacer colores planos en realidad puede llegar a ser mucho más fácil que en un mapa de bits. Digamos, ustedes son libres de escoger cualquiera de los dos y la invitación es a que escojan un solo programa para trabajar durante todo el curso, pero va a tener pues como unas ventajas en un caso y otras desventajas en otro, no solamente en esto de la ampliación de la imagen que tiene el vector, sino por ejemplo en estas maneras de producir color. Sin embargo, si yo quisiera ser más exacto, como en esta actividad 2 y, no sé, calcar las comisuras de los labios, los detalles de ciertas cosas, pues tendría que empezar a acercarme y crear zonas y zonas cada vez más chiquitas. Hay una estrategia que se usa en vectores y es como el dibujo poligonal o low poly, que es que uno va como haciendo cada vez polígonos más pequeños y más pequeños y luego lo que hace es como colorear todos esos polígonos para generar 3D. Bueno, les pregunto, ¿estas imágenes ustedes creen que son vectoriales o mapa de bits?
Adelante, Lina. ¿Tú levantaste la mano, Lina, o la tienes levantada? Hola, hola, es que se me silenció, qué pena. No, o sea, aunque veamos aquí como imágenes, o en la imagen colores muy delimitantes, también vemos como cierta distorsión digamos, en la delimitación de cada color. Lo que no notamos, digamos, en los vectores, que son líneas muy finas, que son líneas que no se ven como distorsionadas, yo diría que eso es un mapa de... Entonces, no sé, o sea, aunque tengan los colores muy planos, es un mapa de bits para mí, porque se ven las líneas un poco distorsionaditas, se ven un tanto los píxeles en la imagen. Ujú. ¿Alguien quiere complementarlo o opina distinto? Bueno, pues igual lo que les digo, pueden abrir el micrófono cuando quieran. Estas imágenes, claro, digamos, yo las ponía un poco de aposta, pensando en que sí, hay algo que pasa acá, y lo decía, pienso un poco como en el ejercicio de Catherine, y es que el calco, digamos, automático de ciertas imágenes nos crea unas líneas o unos vectores a veces que tienen como estos recorridos más ondulantes y que claro, parecen como más orgánicos o más detallados, como por ejemplo esto que pasa acá en las texturas de la jirafa y demás, que es como automático, luego uno lo puede modificar o no. Pero esta imagen, digamos más por los colores planos, uno podría darse cuenta, es una imagen vectorial que claro, tiene como un desarrollo como más parecido al mapa de bits, pero no, esa también es una imagen vectorial. Y la ponía un poco como por mostrar que si uno, digamos, se esfuerza en el detalle y en la construcción de pequeñas formas cada vez más, valga la redundancia, como pequeñas, pues puede lograr muchos efectos como más naturales, que se ven menos, por decirlo así, digitales o de grandes zonas, como en el dibujo vectorial, también, como en el dibujo de mapa de bits, también en lo vectorial. Entonces esta también es como una composición vectorial que quizás tiene como base muchas imágenes, ¿no? Probablemente aquí hay como elementos que se calcaron de una foto, aquí de otra, incluso en esta como que hay varias fotografías como superpuestas y finalmente se logra articular a través de ese efecto del color. Entonces, esta también era una imagen vectorial. ¿Esta qué les parece? Como que habría aquí en términos digitales para quien quizás tenga una relación con el medio. Ese es un mapa de bits, profe. Realmente es como algo hecho en Photoshop con diferentes efectos o pinceles que tiene el Photoshop, diría yo. O sea, se puede hacer o sea, como si fuera como, no sé cómo se llamará eso. O sea, Photoshop tiene muchas herramientas que pueden hacer como ese tipo de efectos. No sé, efecto Sí. agua, efecto espejo. Para mí es una fotografía, un mapa de bits. Listo, sí, sí, perfecto. Gracias, Lina. Sí, esta sí tiene como mucho más trabajo en MapaBits, incluso como decías ahí, aquí hay como muchas cosas, tal vez hay como un programa, incluso como una producción previa de modelado 3D y luego sobre ella unos desarrollos más complejos, pero finalmente creo que hay muchas cosas como por ejemplo estas líneas de acá que muy probablemente están producidas en Photoshop. Y lo que pasa es que sería muy complicado hacer eso vectorialmente, ¿sí? Como esos degradados muy suaves, porque implicaría es como hacer muchas zonas y a cada una de esas zonas darle como un tono distinto. Entonces, todas estas gradaciones en realidad son mucho más sencillas hacerlas si lo pensamos nuevamente como lo decíamos antes, como coloreando una malla, es decir, haciendo como trazados que a lo mejor van hacia los lados teniendo una opacidad menor de píxeles y trazando sobre ellos, coloreando esos píxeles unos sobre otros. Entonces, sí, esta es una imagen de mapa de bits, igual un poco que esta, como que vamos a preparar el ejercicio. Aquí lo que hay es un collage fotográfico, pero nuevamente la manera de articular las fotos, digamos, de convertir este televisor y que parezca que realmente está en esta escena, es a partir pues, de unos efectos de mapa de bits y de controlar
como esos píxeles con luz y otros efectos que están alrededor, como para articular una sola imagen. Si uno lo piensa, evidentemente, pues probablemente esta fotografía de esta chica pues no está en ninguna bañera, o sea, hay una foto de una bañera, otra de ella, otra es el televisor, otra cosa es el fondo, el pescado es otra cosa, pero la manera de trabajar los efectos sobre la imagen, es decir, de modificar el tono de esos píxeles que están alrededor, de borrar cosas que la circundan, es la única forma en la que esto parezca, digamos, verosímil un poco, al menos en términos de color, ¿no? Uno sabe que esta es una escena imposible, pero el color nos ayuda a pensar que es una sola imagen, ¿sí? A que se articula, por ejemplo, toda esta puerta o que es un solo espacio, cuando en realidad, si uno lo piensa bien, pues es evidente que no es un solo espacio, ¿no? Como en términos fotográficos. Entonces, sí, el mapa de bits nos ayuda mucho más a eso. Como les decía, está también abierto a sus posibilidades, quizás transitar entre medios, como hacer una imagen, un trabajo final en vectores y luego decir, bueno, pero además quise modificarlo y trabajarlo aquí en mapa de bits de ciertas maneras, para que sepan que eso también es como una opción, pero esto también sería como un mapa de bits. ¿Quieres comentar algo, Lina? Ay, no, profe, creo que se me quedó la mano levantada. Ah, no, no, tranquila. Bueno, entonces, por ejemplo, esta artista es una de las que, digamos, fue como portada de una de las versiones de Photoshop. Tenía como es un gran trabajo, como dicen, de collage y de articulación. Mm, bueno, les traigo como algunos artistas que siento logran forzar un poco como el medio del hiperrealismo, ya pensando en la actividad 2. Entonces, este es un artista que trabaja colombiano que trabaja sobre todo en mapa de bits y logra como algo de lo que les decía antes, el zoom, ¿no? Como a partir de, digamos, yo estas imágenes las veo como muy reales, muy fotográficas, muy, y les decía, como parecen mucho como fotografías, aunque uno puede rápidamente darse cuenta que son ilustraciones como científicas, parecen también análogas de esa calidad o ese carácter de lo minucioso, pero en realidad lo que tiene es un trabajo de zoom impresionante, ¿sí? Un trabajo de mapa de bits y de calidad de la línea y como de zoom a la imagen muy grande. Entonces casi que esto es un poco el horizonte de esta tarea 2, ¿no? Como lograr un calco o una similitud en la imagen como muy detallada. Y eso se logra en la mayoría de los casos acercando la imagen, trabajando sobre ella, variando el color. Si está trabajado con vectores, pues haciendo zonas cada vez más pequeñas. Y pues como estábamos conversando ahorita, pues si ya han avanzado mucho en el aspecto del trabajo como automatización de calco digital y demás en el caso vectorial, pues la recomendación sería escoger algunas zonas y trabajarlas con plumilla, con lápiz, eh, hacer de esas zonas planas cada vez más pequeñas para lograr ciertas texturas fotográficas, ¿no? El calco fotográfico. Y si trabajan con mapa de bits, de pronto bajar la opacidad de algunas capas para trabajar en otras nuevas, como algunos detalles, y lograr esa verosimilitud. Entonces, sí, la invitación era como a ver de pronto en este tipo de imágenes ese gran detalle de la textura, de la arruga, que desde lejos hace que se vea como tan real y tan análogo el dibujo. Volver a compartir, que se equiparó. Listo, sí, creo que se alcanzaron a ver ahorita. Obviamente no para esta tarea, pues esta tarea digamos tiene como ese control de la copia exacta, ¿no? Como de no ir más allá, pero de ahí para adelante van a ver que todas las otras actividades permiten cosas como esta, ¿no? La relación del texto con el dibujo o incluso la relación de las imágenes recicladas o directamente descargadas con otras capas que tengan pues trazado, es decir, las otras actividades tienden a poder explorar mucho más esas cualidades que decíamos de lo digital, ¿no? La bifurcación de posibilidades, la simultaneidad, el zoom, la variabilidad, o por supuesto también como el cambio como la exploración con el color y con cosas como estas que vemos aquí del texto. Entonces, como que la invitación también es a eso. Y para cerrar, antes de responder, digamos, algunas preguntas que puedan haber,
quería mostrarles como esa diferencia entre mapa de bits y dibujo vectorial, pues como desde dos programas. Uno que sería, en este caso, Photoshop, pues que es, digamos, de los programas más comunes que usamos cuando trabajamos mapa de bits, y ver cómo esos trazados, entonces tienen pues una cualidad, ¿no? De lo quebrado, de la curva, del detalle posible. En este caso yo estoy aquí como calcando una de mis manos. Y entonces vean cómo cosas como la presión es muy fácil de modificar en Photoshop, ¿no? Yo puedo trazar unas líneas y entre más suave la trace, pues depende de la tableta que tenga, pues eso me va a generar unos píxeles mucho más grises o más claritos, ¿sí? Si la trazo más duro, pues colorea más píxeles y en ese sentido queda, cuando me alejo, la imagen más oscura. Pero incluso en este tamaño ya se puede empezar a ver cómo se pixela la imagen, ¿no? Y que lo que está pasando acá y lo que hay en el fondo son cuadrados coloreados. Si yo quisiera modificar, o sea, una cosa que está explicada acá es que yo puedo mover toda la capa, ¿sí? O sea, puedo mover todos los trazados que estén en la capa, pero no puedo mover o modificar una sola línea, ¿sí? No puedo modificar esta línea que estamos viendo acá, porque si la modifico, si la agrando, si la vuelvo más pequeña, si le cambio de color, voy a modificar toda la capa que estoy trabajando. Eso no pasa en los vectores, ¿sí? Como que los vectores yo puedo modificar línea por línea después de haberla hecho. Aquí puedo modificar capa por capa. Digamos que si quisiera modificar la línea tendría que borrarla o hacerle otro muy encima. Les mostraba aquí también un poco como esa lógica de qué pasa si quito como las herramientas de controles de opacidad en la tablet y qué tan suave o duro podría ser como una línea en ese sentido del mapa de bits. Puedo colorear los píxeles muy suave o muy duro. Decía, puedo modificar la capa completa, borrarla, pero no puedo borrar una sola línea, o digamos el control Z tiene también ahí como un límite, ¿no? Mm, mostrarles aquí como claro qué pasa cuando yo cambio de color una capa completa. Lo que puedo es crear muchísimas capas, pero pues si creara una capa por cada línea, rápidamente, pues digamos, la memoria virtual del computador me fallaría. Pero lo que sí puedo es determinar como una zona específica y luego modificar la opacidad de esa zona, cambiar el orden de esas capas. O aplicar, como en este caso, un filtro a todas las capas que estén debajo de ese filtro que creo. O sea, aquí creo como un filtro de niveles o de cambio de niveles de saturación y cuando reorganizo, pues muchas de esas capas que tengo debajo del filtro, pues cambian en este caso sus niveles se vuelven mucho más oscuras y las otras no. Entonces yo puedo hacer ese juego, sí, con los trazados que he hecho antes, pero como les decía, en vectores puedo modificar mucho más fácil cada línea. Aquí no podría sino por cada capa. Entonces, claro, sí les recomiendo empezar a pensar ese trabajo por capas, quizás si es un paisaje, como trabajar, no sé, el cielo en una capa, algunos elementos cada uno en una capa distinta, o pensarlo también como en una capa los contornos, las grandes formas, y en otra capa los detalles, en otra capa las texturas, como para que ustedes mismas puedan ir modificando eso que pasa eh, con la imagen sin perder como el trabajo, o sea, aprovechando el sistema de capas. Bueno, y quería hacer una comparación con este programa que, digamos, ahorita nombraba en Illustrator como, pues, como una de casi que de las únicas posibilidades. Un programa que es gratuito y que me parece bueno es Inkscape, este que estamos mostrando acá. Entonces, Inkscape es un programa como de software libre y también como de código abierto, es decir, las personas van generando actualización. Otra vez me dejo de compartir.
Este que estamos viendo acá, como les digo, es Inkscape, que es un programa de software libre, abierto, que la gente va compartiendo el código. Y pues aquí estamos viendo como el trabajo con la herramienta lápiz, en la que, claro, yo hago con una línea, hago pues como una línea vectorial, y cada línea que hago es una línea vectorial distinta. Entonces es una fórmula distinta y tiene, en cada momento yo puedo modificar esa línea en sus cualidades como, sí, hay sí mucho más detalladas. O sea, puedo cambiar el color de la línea, la opacidad de la línea completa. Lo que no puedo, si se dan cuenta, casi nunca es, en la medida que lo voy trazando, de una vez modificar, por ejemplo, la presión, que se vea más suave, que se vea más dura. Todas esas líneas se van a ver iguales a menos de que yo modifique la herramienta y le cambie el color o algo así. Ahora, Illustrator tiene algo y es pues que tiene una optimización mayor de los nodos. En cambio, Inkscape, si yo me acerco, como en este caso, tiene una cantidad gigante de nodos que en imágenes muy grandes puede ser más pesada. Pero por ejemplo, en este caso yo puedo modificar la línea y jalar cada uno de esos nodos, como les decía, cambiarle el color, el tamaño, incluso el grosor de la propia línea hasta cero, básicamente. Esa es como una gran utilidad de los vectores en últimas, ¿no? La capacidad de edición de los trazados línea por línea. Vamos a adelantar un poco. Bueno, digamos, aquí es lo mismo, pero con la herramienta pluma, ¿no? Que lo que me hace es como trazados de nodo a nodo, ¿no? No ya un trazado y luego reconoce los nodos, sino que en cada punto él va permitiéndome como modificar la curva. Entonces, como les decía, cuando se cierra el trazado total, lo más fácil es, digamos, hacerlo con plumilla, aunque con lápiz también pasaría si yo vuelvo al mismo punto inicial. Es que yo puedo modificar tanto la línea como lo que aparece ahora como relleno de esa forma. Entonces esto es muy parecido como a Illustrator, tal vez la interfaz es distinta, pero vean que yo puedo modificar entonces la zona y luego también puedo modificar el borde de ese trazo. Entonces van quedando como acciones mucho más parecidas a estos dibujos que veíamos al principio, ¿no? Eso es para mostrar como lo que puedo hacer en un programa y lo que puedo hacer en otro. Listo. Pues hasta aquí ya les decía estas diapositivas. Puedo compartir tanto el video como las diapositivas. Y ahora sí, pues creo que podemos abordar en unos minutos como algunas dudas muy precisas que tengan de la actividad 2 o pues de aspectos del curso. He visto también que hay como algunas personas que han escrito sobre la calificación. Como les decía, pues digamos, estamos, no solamente hablo por mí, sino por los tutores también, como en el proceso de terminar de calificar la actividad 1. Entonces, no es que en casi ningún caso que haya un 0 o algo así, sino que pues la actividad está en proceso de calificarse. Me llegaron también unos mensajes hace poco como de unas inconformidades con la calificación. Entonces, pues yo tengo que, pues ustedes saben que la primera como comunicaciones a través de los tutores. Entonces, a quienes ya hayan calificado y no estén de acuerdo con la calificación, les pido primero comunicarse con los tutores, que en la mayoría de los casos, pues, digamos, no soy yo. Y si no hay un acuerdo, es decir, si ustedes le hablan con el tutor le responde y les dice que no se puede, y ustedes siguen estando en desacuerdo, entonces ahí sí les pido generar un correo con, digamos, dirigido a mí con copia al tutor manifestando pues que el desacuerdo en la nota persiste y yo entraría ahí sí a mirar la calificación, que posiblemente pueda sostenerse también la calificación del tutor, ¿no? Bajo los argumentos que tenga. Pero en ese caso de discordancias entre la calificación entre ustedes y los tutores, pues el proceso es primero hablar con el tutor como tal y luego sí hablar conmigo. Les pido como esa ruta. Profe, ya revisé bien y eres mi director de grupo, pero no tengo tutor asignado. Pues ahí no ve quién es mi tutor. Entonces no sabría quién preguntarle. No me han calificado, no, nada. No me llegan correos. Listo.
¿Qué grupo tienes? El 35 me dice, no. Es uno que, bueno, termina en 2034. Entonces el 34. Sí, Listo, listo. Bueno, pues voy a dejarlo anotado el caso y ya miro exactamente ahorita quién tiene ese grupo y te respondo, te escribo. muchas gracias. Bueno, ¿algo más? ¿Otra pregunta de pronto específica sobre la actividad? Pues yo ya envié al foro, pues ya el dibujo hecho, pues para alguna retroalimentación, a ver si pues me quedó bien o no. Que yo también pues más antes había enviado un correo diciendo que si por favor me podían responder y decirme si estaba bien pues la foto que yo escogí. Y pues estoy Listo. esperando a ver pues qué me dicen. Y también quería preguntar que si hay algún problema si dejo el fondo de la foto original. O sea, hice el dibujo en la misma foto, ¿si me doy a entender? Sí, sí, sí. ¿Hay Sí, algún problema o se podía? pues digamos que como que lo importante en suma en la actividad es como poder experienciar y explorar lo más posible las herramientas básicas, es decir, el trabajo por capas, las herramientas de trazado, el lápiz, la variabilidad de pinceles, pronto efectos de gradación, formas prediseñadas, en el caso de lo vectorial, pues también la plumilla, esto de los rellenos, como explorar todas las herramientas y por eso la instrucción es como un poco cálquela lo mejor posible o llegue a los mayores detalles. Entonces lo importante es como que desde el propio esfuerzo de cada quien, como lo digo, el curso tiene como un aspecto diferencial que nosotros comprendemos. Hay personas que cuentan, no sé, con un iPad de última generación, que pueden como dedicarse todo el día a dibujar y a pintar y a hacer los ejercicios. Y hay personas que tal vez no tienen acceso todos los días a las herramientas o tienen como, no sé, hay personas que dibujan, pues yo llevo dirigiendo este curso como 4 años y hay personas que deben dibujar con mouse, por ejemplo, o sí que no tienen como recursos para acceder a una tableta en este momento y están ahorrando para ella. Bueno, están conociendo también hasta ahora el asunto del dibujo digital. Entonces entendemos eso, pero lo importante es que podamos ver que hay un esfuerzo grande en poder copiar texturas, en trabajar detalles, en usar pues varias capas, sí, modificarlas. Entonces, pues idealmente sí sería que trabajaras el fondo, o sea, como que la fotografía es todo lo que hay en la fotografía, el personaje, el fondo, el cielo, como que todo esté trabajado, sobre todo para dar más tiempo a esa experimentación y trabajo. Pero si definitivamente el tiempo no te da, sino para trabajar de la mejor manera y explorando más solo la figura central, pues quédate con la figura central. Pero si te da el tiempo, y eso va para todas, todos, pues como está planteada en la guía, es que ustedes también trabajen todos los aspectos de la imagen. ¿Sí? ¿Me hago entender? O sea, es posible dejarlo como lo tienes. Ojalá puedas llegar a trabajar mucho entonces en esa figura central, pero si el tiempo te da y tienes las posibilidades, la idea sí es que abordaras toda la foto, incluido el fondo. Vale, sí, señor. Pues es que como tal la foto no quedó, o sea, se ve más nítido, es como el dibujo central, pero el fondo no se ve con claridad, se ve como borroso. Entonces, Sí, ay, no sé si lo que tú dices, que trabaje también lo del fondo o solo sería la foto, o sea, como el objeto. tú estás trabajando en qué programa. Ya te digo cómo se llama. Es que sinceramente no sé cómo se pronuncian. ¿Él te lo puede escribir por el chat? Sí, sí, sí. Vale, gracias. Vale. Bueno, estoy como mirando el chat, no sé si, creo que sí tengo acceso al chat como desde esta vista web, pero no sé. ¿Ya lo escribiste, Carol? Sí, señor. No me aparece.
No aparece. Creo que es que como tuve que conectarme desde la versión web, por lo que estaba fallando tanto la aplicación de escritorio, no me sale Sí. el chat. ¿Alguien podría leer el programa? Y yo lo... Sketchbook, creo que se llama, es lo que escribe ella. Sketchbook. Ah, listo, sí. Pues es Sketchbook, entiendo, es un programa de mapa de bits. Entonces, tienes la posibilidad de, como de trabajar el fondo. Y creo que lo más difícil de trabajar en los fondos cuando están desenfocados es justo poder emular la sensación de desenfoque. Entonces, casi que ahí sí lo que recomendaría sería, digamos, usar pinceles, con el pincel usarlo como muy grueso, bajarle la opacidad y Sí. trabajar casi que como unas veladuras, ¿no? Como muy suave, trabajar los colores, ir cambiando el color, aplicar casi que uno sobre otro para lograr ese efecto de desenfoque, si tienes el tiempo. Creo que hay personas que me han escrito sobre eso antes y yo recomiendo que es un gran reto trabajar el fondo. Entonces, si lo pueden abordar, pues estaría como muy bien si les da el tiempo. Porque sí es de lo más difícil, como lograr que ese desenfoque se vea, ni siquiera solamente en lo análogo. Quizás alguien ha intentado pintar cosas desenfocadas, como lograr hacer ver el desenfoque en la pintura o el dibujo es bien difícil. Es chévere si lo intentas. Bueno, sí, señor. Bueno, ¿algo más? Adelante, Mariana. Profe, yo tengo dos cosas que decirle. Es que en la primera actividad de la tarea yo no tengo calificación. Y la segunda. Es que para la tarea 2 dicen que hay que mandar mediante el Drive las capas y yo nunca he hecho eso y no sé cómo. Y yo estoy trabajando en el programa de GIMP. Listo. Tú puedes guardar en GIMP un archivo original, ¿cierto? Es decir, digamos, en la mayoría de programas uno puede exportar una o guardar una copia en JPG o en PNG, ¿sí? Que es como una imagen, pero también puedes guardar un archivo de GIMP. Es decir, puedes abrir un archivo que luego puede abrir otra persona que también tenga GIMP. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí. Ese es el archivo que tendría las capas. Es decir, el archivo para poder revisar el trabajo por capas es el archivo original del programa. Entonces la idea es que tú pudieras compartir en la carpeta tanto la imagen exportada en JPG o en PNG como el archivo original de GIMP. Ese es como el asunto. Y sobre la calificación, lo que te digo, hay como pues como un tiempo, les pido un poco de tiempo de espera para la calificación también de esa actividad 1. Es decir, puede que no se haya, o los tutores o yo no hayamos terminado de calificar la actividad. Bueno. Adelante, William. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo está? Profe, mi pregunta pues se basa en lo que su merced comentó hace un momento sobre pues compartir o exportar la imagen. Es que no, el programa no me permite como tal pues compartirlo para que se vea ese trabajo de capas, simplemente pues la imagen ya en JPG, pero pues las capas no me deja como hacer ese proceso. Y una pregunta, digamos, ¿usted cómo hace cuando está trabajando, digamos, está trabajando el archivo y para hoy lo guarda, ¿cierto? Y cierra el programa, pero eso no le genera un archivo original, como sobre el que usted ¿Cómo puede así? seguir trabajando. Sí, Sí, es ese archivo, como que usted está trabajando, le da guardar al archivo y luego vuelve y lo abre en el programa para seguirlo trabajando, ¿cierto? sí, señor. Ese archivo es un archivo editable, porque si fuera una imagen, pues usted no podría seguir trabajando las capas, ¿me hago entender?
Sí, señor. O cada vez que usted guarda le genera solo un JPG. No, yo creo que le tiene que generar un programa con una extensión del programa, sea cual sea. Sí, señor profe, pero el problema es que no, o sea, no me permite, como le digo, como compartir esa parte para que otra persona vea como el trabajo de capa, ¿sí me entiende? Directamente Pero, pues en el programa. o sea, usted no podría compartir ese archivo que abre cada vez que sigue trabajando en la imagen, como subirlo al Drive. Pero sería ya una imagen exportada. Mm, Qué raro. Sí, es que digamos que la cosa es como hemos cambiado el curso para permitir como Sí, señor. cualquier programa, pues hay William, programas qué que sí pena. les tienen ¿Y en qué acceso. programa estás trabajando? Ay, ¿cómo se llama? Esperen, por acá ya reviso. Dice que June Paint. Pero, William, igual tú cuando Hola. A mí se me fue el sonido de Lina. ¿Ustedes también? Sí, señor, Sí, no le señor. escucho. Sí, Lina, no te escuchamos. Pero igual, yo creo es que siempre se genera un programa, un archivo, o sea, es como de tratar de coger ese archivo que se creó en el computador, la extensión que sea que tiene, y cargarlo a la carpeta. Porque sí sé que probablemente no se puede adjuntar a la plataforma, y por eso es el sistema de la carpeta. Hay muchos archivos que no se dejan adjuntar a la plataforma de la entrega de la UNAM. Pues el problema, profe, es que yo estoy es como con el celular trabajando todo este tema de la segunda actividad. Ujú. mm, Entonces, complicado. Pero yo miro. qué pena, compañero, como que se me cayó el internet y me desconectó. William, te pregunto, ¿tú en dónde estás guardando tu información? Pues acá en la aplicación hay una opción que se le dice guardar y pues ahí me guarda todo lo que vaya avanzando el proceso. Listo, William, y en el momento de tu guardar, ¿no te da una opción que te dice como compartir, no compartir como imagen, sino como compartir el proyecto? A veces le sale a uno como ese espaciecito para que la gente vea como las cositas que uno tiene. No, Dale pues como la una verdad mirada, no me dale aparece como una esta opción. miradita y trata como de compartirlo con otras personas, a ver si te deja abrir en otros dispositivos. Sí, voy a intentar para ver si me deja. De pronto, porque de pronto deja mostrar, digamos, el avance en capas, como dice el profesor. A veces puede pasar. Dale la miradita al programa, chismosealo y cacharrealo un poquito, a ver si de pronto te da. Porque si no, de pronto me tocaría solo como dice la guía, pues los pantallazos de la evidencia que sí se trabajó como todo este tema de las capas y las sombras. Sí, en eso estaba pensando, porque pues la cosa es que si lográramos solucionarlo ahorita, que estamos empezando el curso, como que vamos en la actividad 2, pues que sea más, sí, como más sencillo. O sea, si logramos solucionarlo ahorita es más fácil porque todas las actividades van a pedir lo mismo, que es entregar una imagen final, las capturas de pantalla y el archivo editable. Pues si nunca podemos acceder al archivo editable, habría que ver por qué y si se logra resolver. Entonces sí, lo mismo, te pido como, si quieres escríbeme por Teams, recordándome el caso, y también mirar cómo, voy a anotar como cuál es tu nombre completo para mirar cuál es tu tutor y tener el caso en cuenta. Sí, señor, mi nombre es William Ricardo Correa Ordaz. Listo, entonces yo miro ahí como en qué grupo estás para poner como sobre aviso al tutor o si soy yo, pues también tenerlo en cuenta. Listo, sí, Entonces por señor. ahora míralo Muchas y si gracias. no, pues sí, si no dejas como eso escrito como en la entrega, como recordando pues el caso y pones pues los pantallazos, pero que en esos pantallazos
como digamos, con la compañera también se ve muy evidente que el trabajo por capas se está dando, o sea, como que se Sí, vea señor. cuáles son las capas y de pronto si puedes, en ese caso, como ocultar algunas para ver las otras en el pantallazo, ¿no? Como en esta capa Sí, está esto, señor. en esta otra capa está esto. Sí, señor. Pues ¿Listo? la verdad fue lo que hice como para tener la evidencia, porque pues sí tengo un poquito el trabajo avanzado y pues intenté como lo que Claro. dice Sumarse, tratar de compartirlo, pero la verdad no me di mañas, como dicen. Bueno, no, listo, Sí, tranquilo. señor. Igual ahí también podemos mirar, pues si, digamos, cada vez hay más aplicaciones de estas, entonces pues yo no las conozco todas. Quería explorar esa también, a ver cómo se puede hacer. O sea, en Sí, señor. últimas, explorarla también yo. Listo. Bueno, Sí, señor. pues si no hay más Profe, preguntas, una pregunta, sí, claro. qué pena, de tantas que le he hecho. Profe, esto, es que como le dije, yo estaba avanzando pues con el tema de la imagen y así, y yo sí se la envié el archivo editable a su correo institucional, ahí por Teams. Entonces no sé si tú la puedas revisar y enviarme una retroalimentación. Listo, espérame. ¿Aló? ¿Aló? Aló, sí, estoy ¿Escucha? mirando. ¿Sí me escucha Sí, por ahí? sí. ¿Me escuchas bien? Yo te escucho bien, sí. Sí, sí, sí. Entonces no sé si usted me podría confirmar de una vez si te llegó y de pronto, no sé, hoy en un tiempito que tengas, enviarme una retroalimentación o algo así. Espérame, porque estoy viendo. Tú eres Catherine Gómez, ¿sí? Es que estoy Sí. viendo que tengo un chat contigo de diciembre de 2024. Sí. No, pero esa es una que le envié ayer. Pero no por el chat, se lo envié por el correo, o sea, el correo Ah, por el institucional. correo electrónico, el Sí, Gmail. le llegó, pues lo compartí por el OneDrive de, de la universidad, pues del correo, Sí, y lo compartí contigo desde ahí. ¿Sí me entiendes? sí. Ah, listo. Bueno, entonces sí, pues déjame, yo reviso el correo que sé si no lo tengo abierto acá A ver, y te respondo. listo, perfecto, gracias. Bueno, algo más. No, ya dejemos por ahora hasta acá. Igual lo que les digo, como que eh, y es importante como saber quiénes son también los tutores. Pues entiendo que hay dos, uno es la profe Diana Moncada y el otro es un profe que yo no, pues que no conozco tanto, que se llama creo que Andrés o Julián, bueno. Pero sí, como que la manera sería, creo que ustedes también pueden consultar en participantes, mm, como en el participantes del grupo, quién es el tutor, o en la opción de participantes dentro de la plataforma. Creo que ahí también les sale, pero no tan seguro. Igual voy a hablar con los dos tutores para que pues de pronto envíen un correo a todos sus grupos como presentándose y así ya tener claro como quién es el tutor de cada grupo. Pero bueno, decía como para que se resuelvan como esas dudas que puedan tener de las entregas y demás, como cosas como la comprensión a la situación de William y eso, pues para que eso quede claro y no vayamos a tener como también esos encontronazos en las calificaciones que veo que empiezan también a pasar. Entonces, bueno, muchas gracias por asistir, por estar, por participar también de esta web y nos vemos en la siguiente web conference. ¿Listo? Que estén muy bien. Gracias, profe y compañeros. Feliz tarde. Que estén muy bien. Gracias, Hasta luego. profe. Y quedo atenta. Por favor, no la Gracias, dejen. profe, que estén Hasta bien, luego. que tengan linda Bueno, tarde. Gracias. profe, una preguntita antes de, ¿cuándo tienes Hub para poder ver nuevamente el video de pronto? Es que entré tarde a la clase y me perdí como lo inicial, entonces sí me gustaría darle como una revisadita de pronto a lo que me Yo, haya quedado así como en duda. yo creo que mañana ya está cargado y compartido la web conference, ¿vale? Yo Listo, la comparto muchísimas igual gracias. como por mensaje masivo, así como envié la invitación a la web, también así Ok, comparto la listo. grabación. ¿Listo? Listo, gracias. Hasta luego. Chao, que estén bien. Gracias, Hasta luego. hasta luego.